Buenas tardes, Magíster Sonia Saltos. Debido a las dificultades de comunicación, voy a hablar en este video sobre las corrientes metodológicas del empirismo y realismo clásico. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es el realismo clásico y el empirismo? El realismo clásico es una corriente filosófica que ha influido en diversas áreas del pensamiento, especialmente en la metafísica y la epistemología. Sus raíces se encuentran en la filosofía de la antigua Grecia y dos de sus representantes más destacados son Platón y Aristóteles. Platón. Para Platón, la realidad consiste en dos niveles, el mundo sensible y el mundo de las ideas, o formas eternas. La realidad verdadera, según Platón, está en el mundo de las ideas, y el mundo sensible es una sola copia imperfecta de estas ideas. La educación, en la visión de Platón, es el proceso de recordar o recordar estas ideas. Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón, también contribuyó al realismo clásico, aunque divergía en algunos puntos de su maestro Aristóteles. Sostuvo que la realidad existe en los objetos individuales y particulares. Creía en la existencia de formas, pero estas formas no existían separadas de los objetos concretos. La observación y la experiencia sensorial son fundamentales para su filosofía y la razón es clave para comprender la esencia de las cosas. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es otra corriente filosófica especialmente prominente en la epistemología que sostiene que el conocimiento se deriva principalmente de la experiencia sensorial. Los empiristas creen que la mente es una tabla rasa al nacer y que todo conocimiento proviene de la observación y la experiencia. John Locke. Locke es un destacado representante del empirismo. En su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, postula que la mente al nacer es como un tablero en blanco, tabula rasa, y que todo conocimiento proviene de la experiencia. Divide las ideas en simples y complejas, siendo las primeras derivadas de la experiencia sensorial. David Hume. Hume lleva el empirismo a nuevas alturas. Sostiene que todo conocimiento se deriva de impresiones y que las ideas son solo copias pálidas de esas impresiones. Hume también desafía la noción de casualidad y causa-efecto, argumentando que nuestras creencias sobre la casualidad se basan en la repetición constante de experiencias, pero no hay una conexión necesaria. Ambas corrientes filosóficas han dejado un impacto significativo en la historia de la filosofía y han influido en diversas disciplinas, incluida la educación, la psicología y la ciencia, mientras que el realismo clásico destaca la experiencia de las realidades universales y formas eternas. El empirismo enfatiza la importancia de la experiencia sensorial y la observación en la adquisición del conocimiento. ¿Cómo influye la perspectiva empirista en la metodología educativa, considerando que postula que la mente es una tabla rasa? El empirismo aboga por un enfoque educativo centrado en la experiencia directa y la observación. La metodología se orienta hacia la experimentación y el aprendizaje activo, permitiendo a los estudiantes construir el conocimiento a través de la interacción directa con el entorno. ¿Cómo aplicaría el concepto realista de universales en la formación de conceptos en el aula, contrastándolo con la idea empirista de la mente como receptora pasiva de información sensorial? En el aula, el realismo clásico podría fomentar la enseñanza de conceptos universales mediante la presentación de modelos abstractos y principios fundamentales. Por otro lado, el empirismo sugeriría un enfoque más basado en la experiencia, utilizando actividades prácticas y ejemplos concretos para los estudiantes. Construyan conceptos a partir de sus propias observaciones. ¿Cómo afectaría la perspectiva empirista la valoración de la experiencia en la enseñanza y de qué manera se integraría esto con la creencia realista en una realidad objetiva?
Desde la perspectiva empirista se valoraría la experiencia directa de los estudiantes como fuente primaria de conocimiento. Se buscaría integrar estas experiencias en el proceso educativo, mientras que el realismo clásico podría enfocarse en proporcionar un marco conceptual sólido para interpretar esas experiencias en el contexto de una realidad objetiva. ¿Cómo contribuirían las filosofías educativas del empirismo y el realismo clásico al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? El empirismo fomentaría el pensamiento crítico al desafiar a los estudiantes a cuestionar, observar y experimentar activamente en su entorno. Por otro lado, el realismo clásico podría contribuir al pensamiento crítico al proporcionar un marco conceptual sólido que permita a los estudiantes analizar y evaluar sus experiencias dentro de un contexto más amplio y universal. ¿Qué razones tiene para manifestar que el realismo clásico es la mejor corriente filosófica en la educación? Entre las principales reflexiones, entre las principales reflexionaremos sobre algunas de ellas. Énfasis en la realidad objetiva. El realismo clásico destaca la existencia de una realidad objetiva e independiente en el ámbito educativo. Esto podría traducirse en un énfasis en enseñar hechos y conocimientos que se consideran objetivamente verdaderos. Enfoque en el conocimiento basado en la razón. Filósofos realistas clásicos como Aristóteles subrayan la importancia de la razón en la adquisición del conocimiento. Esto sugiere un enfoque educativo que valora la capacidad de razonamiento y argumentación. Contribución al desarrollo de la ciencia y la filosofía natural. El realismo clásico ha influido en la historia de la ciencia y la filosofía natural. Filósofos como Aristóteles realizaron contribuciones fundamentales a campos como la biología y la física. Este enfoque en la investigación y la observación directa de la realidad puede inspirar un enfoque más científico en la educación, promoviendo la exploración y la comprensión activa del entorno. Conexión entre teoría y práctica. El realismo clásico busca la conexión entre la teoría y la práctica en educación. Esto podría traducirse en un énfasis en aplicar el conocimiento adquirido en situaciones prácticas y contextos reales. Reconocimiento de la individualidad y la diversidad. El realismo clásico reconoce la existencia de entidades individuales y particulares en el ámbito educativo. Esto podría traducirse en un respeto por la individualidad de cada estudiante y la adaptación de métodos pedagógicos para satisfacer las necesidades específicas de cada uno. Estas reflexiones sugieren cómo el realismo clásico puede ofrecer una base sólida para la educación, destacando la importancia de la realidad objetiva, el conocimiento basado en la razón, la conexión entre teoría y práctica y el reconocimiento de la individualidad y la diversidad. Sin embargo, es esencial reconocer que la elección de la mejor corriente filosófica en la educación puede depender de las metas y valores específicos de cada sistema educativo. Gracias.